por lo pronto ahora vamos a dar paso a la siguiente ponencia a fin de que la parte, digamos, expositora finalice y luego entramos al diálogo completamente libres de preocupaciones temporales. Así que ahora vamos a escuchar la ponencia de Eduardo José Fernández Fernández y Ana Teresa López García, titulada La argumentación racional en el discurso político, análisis de los argumentos causales en los mensajes de Twitter durante la campaña electoral del 2018 en México. Vamos a presentar rápidamente a los ponentes. Eduardo José Fernández Fernández es doctor en Filología Clásica por la Universidad Complutense. Actualmente es profesor ayudante doctor en la misma universidad. Su línea de investigación principal es el estudio de autores clásicos grecolatinos, sobre todo en la influencia que ejercen en el mundo actual, especialmente a través del estudio de la retórica. Y Ana Teresa López García es licenciada en Letras Clásicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido profesora tanto en la UNAM como en la Universidad del Claustro de Sor Juana, y actualmente es profesora de la Escuela de Comunicación y en la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana Campus Ciudad de México. Así que adelante, compañeros, el micrófono es vuestro. Sí, fenomenal, Manuel, muchas gracias. Sí, bueno, yo quería agradecer en primer lugar el poder compartir con todos ustedes las reflexiones de nuestro trabajo de investigación. Y bueno, porque me ha encantado, la verdad, la coincidencia, ¿no?, en la temática y en el contenido, pues, del proyecto de investigación de Manuel Pérez, ¿no?, y del equipo de San Luis Potosí, con el que hemos desarrollado en la Universidad Panamericana. Aunque yo me encuentro ahora mismo en la Universidad Complutense, pues he participado también de este proyecto con el doctor López Aguirre. Y bueno, quería pues compartir con ustedes unas reflexiones sobre efectivamente la argumentación retórica y los argumentos lógicos y retóricos en la campaña electoral de México en 2018. Y bueno, mis reflexiones van a tener como 4 puntos fundamentales. En primer lugar, la relación de la retórica con las redes sociodigitales, una primera confluencia, ¿no?, del interés del discurso político en las redes sociales. En segundo lugar, hablar mínimamente de la retórica, de la argumentación retórica, y en concreto pues de la importancia de la argumentación lógica dentro de la argumentación retórica. Y finalmente, pues dar alguna idea también general sobre la retórica digital, que es este último término que se está empleando pues para hablar de esta nueva retórica, ¿no? Si hace unos años se hablaba de la neorretórica, pues ahora se está pues acuñando el término de retórica digital. Y pues la primera reflexión entonces sobre las redes sociodigitales pues es que, bueno, forman parte, ¿no?, cada vez más de nuestra vida cotidiana. Ya no son una actividad, no es una actividad exclusiva del teléfono celular, sino que, bueno, ahora sí, del teléfono celular. Hace unos años pues necesitábamos conectarnos a un ordenador, a una computadora, para poder relacionarnos pues con Facebook y con otras redes sociales, ¿no?, con el resto de individuos, ¿no? Bueno, entonces se ha creado un espacio de interacción y de comunicación muy importante y muy interesante entre las personas, ¿no? Y lo cierto es que hoy en día, con este cambio, con esta crisis de la que nos hablaba, ¿no?, el profesor Manuel Pérez el otro día, ¿no?, pues resulta que nuestra situación en el mundo depende cada vez más de la situación en la que ocupamos en una red social, ¿no?
quiénes somos, cómo nos ven, cómo nos presentamos a nosotros mismos. Y claro, en este ámbito, en este campo, Twitter, ¿no?, se ha hecho un hueco muy interesante, ha logrado un bastante protagonismo, porque consigue que las audiencias formen parte de la producción cultural y de la construcción simbólica de las ideologías no dominantes, ¿no? Mucho que tiene que ver con lo que nos acaba de explicar el profesor Uribe, ¿no? Pues, por una parte, la reflexión nos lleva a pensar que se hace necesaria una alfabetización medial e hipermedial para enfrentar muchos de los nuevos temas que se han presentado en la escena comunicativa, ¿no? Son, sí, modelos, ¿no?, y sistemas bastante novedosos, porque pues comenzaron en las elecciones en Estados Unidos en 2008, ¿no?, cuando provocaron el éxito de Obama, ¿no?, en la campaña electoral, ¿no? De igual forma, porque logra una interacción con los ciudadanos, consigue acercarnos a la gente, ponernos al mismo nivel de la gente que de los votantes, ¿no? O sea, los candidatos con los votantes. También para escuchar otras opiniones y garantizar la representatividad, ¿no? Y otra de las características de estas redes sociales, en concreto de Twitter, ¿no?, es la brevedad. Por eso ha tenido tanta importancia. Estos mensajes, ¿no?, en las redes sociodigitales son los que configuran esa nueva retórica digital que influye en el tradicional discurso político electoral. O sea, hay que verlo con una nueva perspectiva, unos nuevos ojos, ¿no? Son las redes sociales esos campos de batalla para la alteración en la opinión pública o en la fragmentación social a través de la polarización y los discursos del odio. Es la manera de poder intervenir, dar nuestra opinión con los candidatos. Y sin duda, pues ha sido Twitter la plataforma que se ha convertido en la principal para incidir en esa opinión pública, ¿no?, y generar la agenda en temas sociopolíticos. Bien, pues eso es lo que a partir de ahí hemos fundado nuestra investigación, ¿no?, tomando una serie de tweets, ¿no?, y aplicando la fórmula que nos explicaron el otro día los compañeros, ¿no?, para estudiar la argumentación, ¿no? Y lo que nuestros compañeros de la Universidad de Coahuila nos presentaron fue el estudio del logos digitalis, ¿no?, del logo digital a través de los elementos textuales e hipertextuales de la argumentación. Como también nos ha explicado el profesor Uribe, el término logos tiene múltiples acepciones, ¿no? Y bueno, así como nuestros compañeros de la Universidad de Coahuila, ¿no?, lo interpretaron como, entendido más como verbum, nosotros lo hemos entendido más como argumento, ¿no?, para analizar pues estos discursos digitales, ¿no? Claro, la argumentación trata de expresar el pensamiento de una forma lógica, aunque el correcto razonamiento se identifica con la verdad. Son cosas distintas, ¿no?, porque podemos argumentar bien y llegar a conclusiones equivocadas, o, como en el caso de las falacias, argumentar mal y llegar a conclusiones verdaderas, ¿no? La argumentación retórica, entonces, se identifica más con lo verosímil, no tanto con la verdad, sino con la verosimilitud. Y se diferencia de la dialéctica, como también nos recordaba el profesor Ramírez Vidal el otro día, ¿no?, como antístrofa, ¿no?, porque busca la verdad lógica para vencer en el debate. Entonces, digamos que son conceptos, ¿no?, que están enfrentados entre sí, que bueno, se confunden a veces, ¿no?, y que pues conviene aclarar en qué acepción estamos tratándolos en nuestro trabajo de investigación. En la argumentación, entonces, es la parte pues más importante del discurso retórico, pues según pues, varios tratadistas, ¿no?, en concreto pues, Aristóteles, ¿no?, aunque cada uno se pueden encontrar, ¿no?, expresiones en toda la retórica clásica que afirman que lo más importante pues, es la actio, ¿no?, la representación, o que lo más importante es la utilización del pathos, ¿no? Lo que es cierto es que también, aparte de esa parte importante de la argumentación, los elementos éticos y patéticos, ¿no?, lo son, ¿no?
¿Por qué es importante entonces la argumentación? ¿Cuál es la parte fundamental de esa argumentación? Pues que dota el discurso de contenido. Por eso Perelman devuelve su contenido filosófico a la retórica. La retórica no solo son palabras bonitas, sino que tiene que tener contenido. Consiste, por tanto, la argumentación en apoyar nuestra opinión con razones, o sea, con argumentos, ¿no?, que sean sólidos y en refutar también la opinión del contrario. Hay varios sentidos en la argumentación, un sentido filosófico para demostrar una proposición y un sentido retórico para convencer de lo que se afirma o se niega. Tampoco podemos olvidar que la argumentación se puede decir en muchos sentidos, ¿no?, y que hay muchas disciplinas que se encargan de ella, como la historia o el derecho, ¿no? Me acordaba, por ejemplo, de cómo puede influir la argumentación, por ejemplo, en la historia, ¿no?, para apoyar una postura, por ejemplo, como hace Mommsen, ¿no?, en la historia de Roma, a favor de César, ¿no?, o como hace un abogado o un juez en una justificación racional en una causa. Bueno, entonces nos interesa el discurso y la persuasión, ¿no?, en el ámbito de la retórica, pero no tanto la verdad, porque no solamente las pruebas lógicas, sino también las éticas y las patéticas logran esa adhesión, y no solamente por la corrección del razonamiento, ¿no?, sino por la correcta utilización de todos los recursos orientados o destinados a la persuasión: el ethos, el logos y el pathos, ¿no? Estos son los conceptos que aparecen definidos en la retórica aristotélica, ¿no?, y que no son otra cosa que los elementos constitutivos de los argumentos. ¿Por qué entonces encontramos esos argumentos también en los nuevos mensajes digitales transmitidos mediante las redes sociales? Y no son exclusivamente racionales o lógicos, sino que para la retórica también, insisto, hay argumentos éticos y patéticos, o sea, aquellos que se basan en estos elementos para lograr la persuasión. Entonces, cuando hablamos de argumentación racional, nos referimos exclusivamente a las pruebas racionales o reales. Claro, hemos tenido que definir entonces estos tres conceptos y aclararlos para nuestro propio estudio. La retórica como el arte de persuadir, la argumentación para apoyar nuestras ideas de acuerdo con las normas de la lógica, y la persuasión para mover o inducir a los que nos escuchan. La manera de presentar nuestra opinión de forma persuasiva se apoya en las reglas argumentativas propuestas por la retórica. Es decir, en todo este proceso comunicativo, la argumentación entra en juego para dotar de apoyo y fundamento persuasivo a nuestras ideas. Esas mismas que queremos transmitir a los demás para que las hagan suyas, o sea, convencer, o para que actúen de una determinada manera, o sea, para persuadir. La argumentación, como ya hemos adelantado, es una parte de la lógica, o dicho de otra forma, la manera correcta de conocer y expresar lo conocido a través del lenguaje. Por eso la lógica formal estudia el razonamiento como una forma de llegar a nuevas verdades a partir de cosas conocidas. En este sentido, existen al menos tres tipos de razonamientos que también reciben el nombre de inferencias: los inductivos, los deductivos o los hipotéticos. Finalmente, la persuasión es el objetivo de la enseñanza de la retórica. Se sirve del ethos, del pathos y del logos para mover el ánimo de los oyentes. Busca convencer al público en temas controvertidos y opinables para lograr que hagan algo concreto. Y se ha desarrollado en la actualidad, especialmente en el ámbito político, en lo que se ha denominado propaganda, también en el ámbito comercial, en lo que se ha denominado la publicidad. Para definir y clarificar estos conceptos, hemos elaborado unos videos explicativos que están accesibles en YouTube, para tratar de concretar, ¿no?, a qué nos referimos con el término retórica, argumentación y persuasión. Desde luego podemos afirmar que los discursos digitales cumplen todas estas condiciones conceptuales planteadas por la retórica en la utilización de los recursos argumentativos empleados para lograr la persuasión, también en el caso de los tweets de la campaña electoral.
Y bueno, aplicando, digamos, este marco teórico, hemos tratado de localizar y distinguir los principales argumentos para defender y apoyar las ideas y opiniones de los candidatos presidenciales sobre los distintos tópicos tratados en la campaña por la presidencia en 2018. Y termino con la idea o la reflexión sobre la retórica digital. Lo que también nuestros compañeros, la maestra Nayeli, ha utilizado o ha denominado como el logos digitalis. La retórica es una ciencia antigua. Funcionó en la antigüedad en las asambleas políticas, en los juicios entre acusados, abogados y jueces, y es lo que se ha denominado la retórica clásica. En la actualidad, tras muchos siglos de evolución y desarrollo, se habla de una retórica literaria como receptora de gran parte de los recursos expresivos de esa retórica clásica. También tiene mucho que decir la teoría de la literatura y el lenguaje poético, la lingüística pragmática o el análisis del discurso. Esto es lo que se ha denominado neorretórica o nueva retórica. Pienso, y añado esta reflexión también pues, a todos los compañeros que se dedican a la retórica y al mundo clásico, que toda época de cambio está marcada por una reinterpretación del mundo clásico. Lo que denominaba el doctor Jorge Hidalgo una nueva forma discursiva del entorno digital, ¿no? O la doctora Chinchilla, ¿no? Desde la Universidad Iberoamericana, ha llamado pues, las categorías genéricas de expresión. La retórica, entonces entendida como el arte de la persuasión y enriquecida por la teoría de la argumentación y la nueva retórica de corte literario, encuentra una codificación en los discursos sociodigitales. Se trata de una reinterpretación de los argumentos basados en el ethos, en el pathos y en el logos de la retórica aristotélica. La retórica, conclusión, es una disciplina práctica, es decir, resume y compendia todos los recursos útiles, las normas de composición del discurso oral y escrito que han funcionado para persuadir. De esta forma, la retórica no es algo negativo, una especie de engaño manipulador, sino que más bien es un dominio de las técnicas expresivas de comunicación para lograr reacciones concretas y esperables en el auditorio. Por eso podemos hablar de una retórica digital cuando los discursos son digitales y cumplen con la finalidad persuasiva propia de la retórica. Estas reflexiones sobre el lenguaje político de Twitter, sobre la argumentación retórica y sobre la retórica digital, pues abren el campo para que pues mi compañera, profesora Ana Teresa López, pueda presentar ya de modo práctico los resultados de esta investigación en los argumentos causales. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Agradezco mucho la invitación. Espero que se escuche correctamente. Y bueno, voy a en esta parte de la investigación y solamente nos estamos enfocando, a pesar de que analizamos estos tipos de argumentación que ya mencionaba el doctor, ¿no? Inductiva, deductiva, hipotética, para este trabajo y para esta ponencia nos vamos a enfocar únicamente en los discursos, los argumentos causales, ¿sí? Los discursos, argumentos inductivos causales. Entonces, hay que entender para esto que un discurso pues está provisto de pruebas, que es lo que mencionaba en los días anteriores el doctor Manuel, ¿no? Que sustenten racionalmente las opiniones del orador, que sustenten esa tesis, ¿no? Entonces, los argumentos son estas diferentes formas que tenemos nosotros para reforzar nuestras ideas presentadas, nuestra tesis, ¿no? O incluir el público en estas experiencias compartidas entre el orador y el hablante. En este caso, pues el candidato. Como ya dijo el autor, pues existen argumentos inductivos, deductivos, hipotéticos, y estos argumentos, sobre todo los que voy a tratar a continuación, son los argumentos inductivos, cuyo razonamiento se apoya pues, en el conocimiento de los hechos directamente observados y que formula leyes o teorías que van de lo particular a lo general. En el caso de los argumentos
En el caso de lo que nosotros hicimos, ¿no? Y para explicar ya en cuanto al corpus, como se ha referido en las otras mesas, para seleccionarlos y sobre todo para la base de datos que nosotros trabajamos, primero tuvo que pasar por un análisis por parte del equipo del doctor José Luis López Aguirre, en la que se seleccionan los tweets más relevantes publicados por cada candidato, y para eso se creó una fórmula de interacción, cuyo, si requieren, ¿no? Mayor información al respecto, ponemos a su disposición un código QR que ven en pantalla, en el que se explica más a fondo sobre este término. Y que sustenta parte pues, del corpus que cada uno de los equipos trabajó. Se seleccionó esos tweets a partir de esta fórmula, ¿no? Que pondera el grado de interactividad a partir de tres conexiones explícitas, que ya también explicó una de mis compañeras en la presentación del libro, Selena López, ¿no? Que está basado en los retweets, en los me gusta y en los comentarios. También al respecto se puede encontrar información, ¿no? en el libro Agenda Sociodigital de la campaña presidencial de 2018, también donde participa la maestra Nayeli y el doctor Aguirre. Entonces, el corpus, a partir del establecimiento de esta fórmula de interacción, nosotros trabajamos con una base de 179 tweets. De esos 179 tweets repartidos en los 3 meses, abril, mayo y junio, nos enfocamos en Ricardo Anaya, Andrés Manuel López Obrador y José Antonio Meade. Cada uno pues representaba un tipo de coalición, ¿no? Ricardo Anaya por México al Frente, y trabajamos con este candidato con 60 tweets. Para López Obrador, que representaba la coalición Juntos Haremos Historia, trabajamos con 59, y para José Antonio Meade, que representaba la coalición Todos por México, trabajamos 60 tweets. En ese sentido, y para explicar un poco la metodología, la dividimos en 2 partes. La primera de ellas, que constituye la primera fase, es un análisis más cualitativo. En ese sentido, retomamos estos 179 tweets y lo primero que hicimos fue ordenarlos por fecha y por número de interacción. El número de interacción, y para que fueran relevantes, tenían que superar los 1000, ¿no? 1000 o más. En ese sentido, lo que primero hicimos fue una lectura y una revisión de cada uno de los tweets. Para eso fue muy importante en este proceso que todos los participantes de este equipo opinaran y sustentaran por qué creíamos que era un argumento hipotético y no un argumento deductivo, o un argumento causal, ¿no? O un argumento ex contrario. Entonces, dentro de estas discusiones, elaboramos un Excel que ahora les voy a mostrar en un momento, ¿no? Y después convertimos a la segunda fase del análisis, un análisis cuantitativo. Entonces, para la primera fase, como les decía, lo importante y uno de los objetivos de esta investigación era saber si existía o no argumentación lógica en estos microdiscursos, en estos tweets. Porque también pensemos en el espacio que estaba dado en ese momento. Me parece que eran 140 tweets, 140 caracteres, perdón, ahora ya se ha duplicado, ¿no? A 280, pero en ese momento trabajamos con esa idea, ¿no? Con esa característica. Entonces, por eso era importante primero revisar si contenía o no argumentación lógica. Una vez que ya habíamos definido si tenía o no argumentación, lo siguiente para el análisis cualitativo era definir qué tipo de argumentación contenía ese tweet, de inductiva, deductiva e hipotética. Lo importante para realizar este análisis cualitativo y que no hubiera una sobreinterpretación o evitar estos errores, ¿no? Al hacer esta lectio y esta revisión, era establecer que marcadores discursivos para cada tipo de argumentos,
Por eso teníamos también una rúbrica que facilitaba para los lectores, participantes, ¿no?, del proyecto, encontrar evidencia lingüística fácilmente reconocible dentro de cada tweet y hacer una división, ¿no?, correcta de cada uno de los argumentos. Entonces, una vez que teníamos esa evidencia lingüística, esa marca discursiva, a partir de ciertos conectores, tiempos verbales e incluso la sintaxis, ya podíamos definir, ¿no? Y podíamos hacer una interpretación de ese fragmento a partir de ese elemento lingüístico. Y es importante señalar que un elemento lingüístico representaba un tipo de argumento. Por eso es que verán en el capítulo, en el libro, que podemos llegar a tener hasta 5 tipos de argumentos, que creo que si fue el máximo de argumentación lógica que encontramos en un tweet. Lo mínimo fue 1, ¿no? Para los que sí tenían argumentación, 1 o 2 argumentos. Este ejemplo que ven en pantalla es justamente la parte del análisis cualitativo. Teníamos dividido por una parte marcado la fecha en la que estaba producido ese tweet, la fórmula de interacción, ¿no?, que era superior a 1000, el tweet completo. Aquí, bueno, no está marcado, pero tenía hipervínculos. Algunos tweets contenían texto, otros contenían texto, imagen y otros recursos, videos, como van a explicar a continuación también en la ponencia del doctor Aguirre y la maestra Nayeli. Nosotros, para efectos de este análisis, nos enfocamos únicamente en el texto, en la lectura de ese tweet. Dejamos de lado los recursos hipermediales, como el video, las imágenes, a menos que estuvieran explícitos en el tweet, ¿no? Como veíamos en la presentación del libro, que decía, presento las siguientes pruebas y hacía una cita de una gráfica de El Financiero, que marcaba López Obrador que iba 20 puntos arriba. Entonces, en ese sentido, lo tomábamos en cuenta, pero sobre todo la parte de del texto era lo que nos importaba más para este análisis. Después marcamos la cantidad de argumentos que encontramos en este microdiscurso y después, esta es solamente una parte, ¿no?, de toda la base que es bastante extensa, definir qué tipo de argumentación contenía. Si era argumentación inductiva, deductiva, hipotética, dentro de cada tipo de argumentación, marcar si se refería a uno de generalización, a uno ex contrario, a uno causal o a uno de indicios, ¿no? Y marcar, y eso era muy importante, marcar cuáles eran esos conectores que facilitaran el entendimiento y después la explicación de cada uno de los argumentos y de manera general, ¿no? ¿Qué tipo de argumentación estaba sustentado estos microdiscursos? Entonces, tenemos el argumento, rescatamos de todo ese tweet, rescatamos el argumento, marcábamos el tipo específico de argumentación y después marcábamos esta conjunción o este adverbio o este tiempo verbal, ¿no? Para posteriormente reconocer, ¿no?, que evidentemente se trata de ese tipo de argumentos. En la imagen que tienen en pantalla es parte también de, nosotros trabajamos el Excel para todas estas, tanto el análisis cuantitativo y cualitativo, porque en ese momento fue la aplicación que más nos funcionó y que más conocíamos para poder recuperar todos estos datos que nos eran importantes en el análisis, ¿no?, en el estudio. Entonces, en esta parte del análisis cuantitativo, lo que ven en pantalla es lo que corresponde al mes de abril del candidato López Obrador. Recuperamos nuevamente para el análisis cuantitativo el tweet, pero ya en forma de código,
la fecha, ¿no?, en la que estaba, en la que se publicó, a quién pertenecía Andrés Manuel López Obrador, y también la fórmula de interacción. Marcar el mes, el día y la presencia de argumentos, ¿no? 1, que sí tenía argumentación lógica, y 0, que no tenía argumentación lógica. Después la cantidad de argumentos y después los tipos de argumentación de acuerdo también a una rúbrica. Lo que nosotros queremos mostrarles el día de hoy, ¿no?, son estos argumentos causales que nos ayudan a explicar un fenómeno. Es qué causa qué cosa, ¿no? Qué causa qué asunto. Entendemos, por lo tanto, que las causas nos ayudan a comprender mejor ese efecto. La causalidad consiste, por lo tanto, en ese establecimiento de una correlación lógica semántica entre causa, motivos y efectos o consecuencias. Y es muy importante esta parte de la lógica semántica, sobre todo para el estudio cualitativo, la interpretación, porque en muchas ocasiones, y como verán a continuación en los ejemplos, no estaba de manera explícita estos conectores causales, ¿no?, o estos conectores consecutivos que comúnmente conocemos porque, ya que, gracias a, o algunos que son menos utilizados, de tal modo que, por lo que, entonces, ¿no?, y por lo tanto. También creemos que en ese sentido, y parte de las conclusiones, me voy a adelantar un poco, ¿no?, es que no aparecen de manera explícita esos conectores por las características de la plataforma. 140 tweets, pues parece un poco imposible agregar estos conectores que no son tan utilizados, ¿no?, por economía lingüística, ¿no? Un porque, o incluso nada más la yuxtaposición de las oraciones, pues es mucho más sencilla que colocar un por lo tanto, yo creo que, o sustento esto que, ¿no?, de tal modo que. Es por eso que en muchas ocasiones, y parte del análisis cualitativo, era esta parte del census, de entender efectivamente a partir del nivel semántico y sintáctico qué es lo que nos estaba diciendo el candidato, sin ir más allá del contenido propio del tuit, ¿no?, y caer en esta sobreinterpretación para entender esas causas y motivos. Y muchas ocasiones nosotros en esta tabla que veíamos en la parte, en la anterior diapositiva, perdón, era justo colocar el argumento y colocar corchetes si en algún momento nosotros hacíamos un agregado, sobre todo, y como van a ver en los ejemplos, esta partícula, porque, ¿no? Y entender cómo es que se deriva esta causa y este efecto. Ahora sí, los ejemplos. Lo que ven en pantalla ahora son los tweets que hemos recuperado, que son únicamente enfocados a los argumentos causales. Para López Obrador tenemos que durante los 3 meses de campaña, abril, mayo y junio, los que hemos encontrado, ¿no?, son 6 argumentos causales que están distribuidos, 1 en abril, 3 en mayo y 2 en junio. En general, y como ahora lo veré también con Anaya y con Meet, sobre todo los argumentos causales estaban desarrollados en el segundo mes de campaña, mayo. También porque justo pues era el punto más álgido, ¿no?, de las elecciones, el segundo mes, y creemos que eso se debe a que hayan utilizado, y en general la argumentación lógica aparece mucho más apoyada en el segundo mes de campaña que en el primero o en el tercero, y sobre todo con estos argumentos causales. Dentro de las características que podemos ver de los argumentos causales que utilizó López Obrador dentro de estos 6, ¿no?, es que los temas estaban más enfocados a la mafia del poder, ¿no?, en estos temas que decía el doctor Fernández, ¿no?, que son controvertidos y opinables, pues él constantemente y a lo largo de su campaña basaba su argumentación lógica
en esta figura, ¿no? de la mafia del poder en contraposición con lo que él estaba ofreciendo como para sus votantes, ¿no? Sobreponerse como el mejor candidato en comparación de los otros dos. Para los causales, ¿no? Casi no entró en controversia como en los otros tipos de argumentos en los que sí atacaba de manera directa tanto a Meade como a Anaya. En esa mafia del poder, y es algo que también decía ayer la maestra Cintia Cero, ¿no? Y es lo que hemos estado también platicando en otras mesas, el lector, ¿no? Podía entender y sobreentendía pues muchas figuras al respecto, ¿no? Y en algunos tweets sí marcaba de manera explícita a qué se refería esa mafia del poder, ¿no? Como ven también, dentro de los tweets causales que tenemos de López Obrador, en cuanto al desarrollo sintáctico, ¿no? Del tweet, ¿no? Son mucho más breves, como ahora veremos con Anaya, que son mucho más extensos. También creemos que es por el espacio y el espacio que está ofreciendo la plataforma Twitter. Y es una cosa que tenemos ahí pendiente y que a lo mejor será parte de la discusión hacia el final, ¿no? De quién es realmente el que está escribiendo los tweets, si López Obrador o su equipo de campaña. Pero es una característica lingüística que encontramos y que es parte de ese estudio cualitativo, ¿no? Que suele omitir, ¿no? Estas conjunciones, y que apuesta más para, sobre todo, la yuxtaposición de las ideas, ¿no? De las oraciones. Como les decía, en comparación con Anaya, y de hecho lo pueden ver, o sea, visualmente se ven que los tweets son más extensos, si los leen con detenimiento, incluso son más detallados a la hora de escribir Anaya, ¿no? Pocas veces, ¿no? Omite algunos conectores, siempre escribe, utiliza bastante bien también la puntuación, ¿no? Es algo también característico de Anaya. Y el caso que estoy subrayando, y para hacer y recuperar esto que decía de la metodología, de cómo es que recuperamos los argumentos causales, en este caso en concreto hicimos un reacomodo natural de la oración, porque dice el tuit, no solo vamos a detener a las cabezas del crimen organizado, vamos a utilizar la inteligencia para desmantelar por completo a las bandas criminales. Con el cambio de estrategia vamos a recuperar la paz. Y luego añade unos hashtags, ¿no? Entonces recuperamos ese orden natural de la oración, hacemos una reconstrucción y entonces podemos colocar, ¿no? Vamos a recuperar la paz con el cambio de estrategia, ¿no? Recuperamos esa causalidad. En los otros casos, aunque en muy pocas ocasiones, estamos agregando el porqué, ¿no? Y por eso lo estamos marcando entre corchetes, a diferencia de López Obrador, en el que la mayoría de esos tweets, por lo menos que recuperamos causales, en todas las ocasiones tuvimos que hacer un agregado, ¿no? de esta partícula. Esta es continuación también de Anaya, ¿no? Y como les decía, sobre todo él, de los 9 tweets que tenemos con argumentos causales, repartidos 4 en abril, 4 en mayo y 1 en junio, en este caso pues está mayormente utilizado en los primeros dos meses, ¿no? Llama mucho la atención que está subrayado del 20 de mayo, en la que está completamente, o sea, está completo. O sea, está completa la idea y completa también la causalidad, ¿no? En este caso no tuvimos que hacer también un añadido, ¿no? O recuperar esta marca lingüística, el porqué, ¿no? O sea, los 140 caracteres está bien utilizado, bien pensado, ¿no? Para expresar esta idea de que López Obrador es un farsante. En el caso de Anaya, para los temas que él le interesó representar en estos argumentos causales, tenemos sobre todo
de estos temas controversiales o opinables, ¿no? U opinables, perdón, la política migratoria, cuando le habla sobre Trump, ¿se acuerdan de este caso cuando empezaron a encerrar a los niños en las cárceles, no? Bueno, pues él hace un tuit al respecto. También hace un tuit sobre AMLO, ¿no? No son tantos en sobre todo en estos causales, ¿no? Quizá esto, sobre todo del farsante de López Obrador, no entra tanto en controversia para este tipo de argumentación, para otros tipos de argumentos sí. Ahí sí constantemente retoma el tema de López Obrador, de su contrario, ¿no? Pero sobre todo, sus tweets causales están sustentados por el interés del país, por recuperar la paz, lo que él llama esta paz de justicia y felicidad que debería tener México. Por último, los tweets de Mead son mucho más cortos en comparación, por ejemplo, que ya eran también cortos, ¿no? Los de López Obrador, son mucho más puntuales, y en cuanto a los temas, también trata sobre temas de su política, ¿no? De su agenda política, como su interés por la educación, o su interés por la construcción de casas de adultos mayores, que son estos dos temas que trata en estos tipos de argumentos causales. También le llama mucho la atención, ¿no? Cuando sale un tema controversial, él opina al respecto, y no solo con los argumentos causales, sino con otros tipos de argumentos, ¿no? Que son bastante opinables, sobre todo, por ejemplo, con Margarita Zavala. Cuando se bajó de la contienda, ¿no? Él emitió este tipo de argumento causal, ¿no? Para explicar justamente la naturaleza de la contienda, ¿no? En la que se estaba enfrentando, en la que ellos estaban enfrentando, ¿no? A partir del entendimiento de que la democracia se fortalece porque participó, en este caso, una mujer. Y como repito, pues son bastante breves en comparación de los otros candidatos. Igual, los de Mead son 10 argumentos causales, que también la mayoría están representados en el mes de mayo, en el segundo mes de esta campaña presidencial. Una de las conclusiones, y ya para terminar, porque creo que ya me he extendido, es hablar también no solo del contenido y de los temas, como ya he referido en cada uno de los candidatos, sino también la parte textual, ¿sí? No solamente aparecía tal cual el conector, sino que fue parte del análisis cualitativo entender el léxico, entender el census, como ya había mencionado, ¿no? A través de esta yuxtaposición de oraciones, y que quizá la explicación lógica sea estos 140 caracteres que ofrecía en su momento la plataforma Twitter. Otra cosa también interesante, ¿no? Es la identificación de la correlación causal, ¿no? Que básicamente creemos que debe ser establecida por inferencias, como ya también mencionaba el doctor Fernández, del lector, ¿no? Por una parte, el analista propio del discurso, ¿no? Y por otra, pues el consumidor de esa plataforma. Les dejamos aquí una bibliografía. Esto es parte de la bibliografía que utilizamos para esta presentación, pero pueden encontrar más al respecto en la publicación. Y agradecemos mucho su atención. Pues muchas gracias, compañeros. Muchas gracias por la magnífica cátedra respecto a la argumentación que ha incorporado esta ponencia, tanto como por la aplicación que han hecho, muy interesante, a su proyecto de investigación. Yo tengo también por ahí un par de preguntas al respecto para el diálogo, pero pues las dejamos para el final. Esperemos todavía tener un poco de tiempo. En rigor, cada ponencia disponía de 30 minutos, pero bueno, aquí hemos sido generosos para
hemos estado dando 40, un poco más. Sí les ruego que, bueno, nos ajustemos un poco más, un poco por lo menos a los 40, para poder tener al final unos 15, 20 minutos para dialogar un poco.